Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Educación Matemática. Hoy vamos a iniciar un viaje fascinante hacia una de las herramientas más poderosas de las matemáticas, el cálculo diferencial. Y no vamos a empezar memorizando fórmulas complicadas. Vamos a empezar como lo hicieron los grandes pensadores de la historia, enfrentando un problema geométrico real. Hoy vamos a hablar del problema de la recta tangente. Probablemente recuerdes de la geometría clásica qué es una recta tangente a una circunferencia. Es simplemente una línea que toca al círculo en un único punto. Hasta ahí todo es muy intuitivo. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra figura no es un círculo perfecto, sino una curva cualquiera? Si queremos trazar una recta que toque a la curva en un solo punto específico, al que llamaremos el punto P, ¿cómo sabemos exactamente cuál es la inclinación correcta de esa recta? Esa inclinación es lo que en matemáticas llamamos pendiente. Para descubrir esta inclinación, los matemáticos idearon una estrategia visual muy ingeniosa. Puesto que es imposible calcular una pendiente teniendo un solo punto, la solución fue tomar prestado un segundo punto sobre la curva. A nuestro punto de interés original lo llamaremos punto P, con coordenadas A y F de A. Y a este nuevo punto auxiliar lo llamaremos punto Q, con coordenadas X y F de X. Al unir el punto P con el punto Q, trazamos lo que se conoce como una recta secante. Para calcular su pendiente, aplicamos la regla básica, la diferencia de las alturas dividida por la diferencia de las bases. Como puedes ver en la ecuación en pantalla, la pendiente de esta recta secante, a la que llamaremos m sub pq, se expresa como una fracción. En el numerador colocamos la diferencia de las alturas, que es f de x menos f de a. Y en el denominador ponemos la diferencia de las bases, que es simplemente x menos a. Ahora, observa con atención lo que sucede a continuación, porque aquí reside la esencia del cálculo. ¿Qué pasa si hacemos que el punto Q resbale por la curva y se acerque cada vez más a nuestro punto P? A medida que se acerca, la recta secante va cambiando su inclinación. Cuando la distancia entre P y Q se vuelve tan minúscula que casi desaparece, es decir, cuando el valor de X se aproxima al valor de A, la recta secante se transforma en nuestra recta tangente. Y esto nos lleva a la ecuación fundamental que ves ahora en pantalla. Matemáticamente, la pendiente de la recta tangente, a la que llamamos simplemente m, es igual al límite, cuando x tiende a a, de nuestra fórmula anterior, la fracción f de x menos f de a dividida entre x menos a. La ecuación de la tangente nace, literalmente, de llevar la ecuación de la secante al límite. En resumen, podemos establecer que la ecuación de la pendiente de la recta tangente es exactamente igual al límite, cuando x tiende a a, de la pendiente de la recta secante. Y antes de pasar a la práctica, es vital que te presente una forma equivalente de esta misma ecuación. Presta mucha atención, porque esta forma es la que más utilizaremos en el futuro. De hecho, es la fórmula exacta que más adelante llamaremos formalmente la derivada de la función. Imagina que, en lugar de fijarnos en las posiciones exactas de los puntos en el eje horizontal, nos fijamos en la distancia que los separa. Llamemos a esta distancia con la letra h, es decir, h es igual a la diferencia entre x y a. Si el punto Q se acerca infinitamente al punto P, ¿qué le pasa a esa distancia h? Exacto, se hace cada vez más pequeña, acercándose a cero. Por lo tanto, la pendiente de nuestra recta tangente también se expresa elegantemente como ves en pantalla. Es igual al límite, cuando la distancia h tiende a cero, de la fracción f de a más h menos f de a. Y todo eso dividido entre h. Son dos caras de la misma moneda matemática. Y esta última expresión será nuestra llave maestra para calcular derivadas. ¡Excelente! Con la base teórica lista, pasemos ahora a la parte divertida, la práctica. He preparado 3 ejercicios donde aplicaremos nuestros límites para hallar rectas tangentes, paso a paso, sin saltarnos nada.
Pausa el video en cada problema, intenta resolverlo por tu cuenta con calma y luego reproduce de nuevo para comparar tu procedimiento conmigo. ¿Listo? Entonces empecemos con el primero y veamos qué tanto has entendido hasta ahora. Problema número 1. El enunciado en pantalla nos pide lo siguiente. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado en el punto P, con coordenadas 1,1. Para la resolución vamos paso a paso. Primero identificamos nuestros datos. En este caso, la coordenada a es igual a 1 y nuestra función f de x es igual a x al cuadrado. Con esto claro, procederemos a calcular la pendiente. Planteamos nuestra fórmula. La pendiente, m, es igual al límite cuando x tiende a 1 de la fracción f de x menos f de 1, todo dividido entre x menos 1. Ahora sustituimos nuestra función en el numerador. Nos queda que m es igual al límite cuando x tiende a 1 de la fracción x al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. Ese numerador, x al cuadrado menos 1 al cuadrado, es una diferencia de cuadrados perfecta. Al factorizarla, obtenemos que m es igual al límite cuando x tiende a 1 de la fracción cuyo numerador es el producto de los paréntesis, x menos 1 por x más 1. Y todo esto sobre el denominador x menos 1. Como tenemos el término x menos 1 multiplicando arriba y también dividiendo abajo, podemos simplificarlo sin problema. Nuestra expresión se reduce a algo muy simple. La pendiente m es igual al límite cuando x tiende a 1 de la expresión x más 1. Ahora sí, sustituimos el valor al que tiende nuestro límite. Obtenemos 1 más 1, lo que nos da como resultado final que la pendiente m es igual a 2. Ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Ahora pasamos a la segunda parte. Vamos a hallar la ecuación de la recta tangente utilizando la forma de la ecuación y igual a m por x más b. Para nuestra pendiente, m igual a 2, y evaluando en el punto 1,1, vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación. La coordenada y vale 1, la pendiente m vale 2 y la coordenada x vale 1. Nos queda la expresión 1 es igual a 2 multiplicado por 1 más la letra b. Al multiplicar 2 por 1 obtenemos 2. Para despejar la letra b, pasamos ese 2 restando al lado izquierdo de la igualdad. Nos queda 1 menos 2, lo que nos da como resultado que la letra b es igual a menos 1. Finalmente, armamos nuestra ecuación sustituyendo el valor de la pendiente y de la letra b. Llegamos así a nuestra respuesta definitiva. Y es igual a 2x menos 1. Problema número 1 completado, paso a paso y con éxito. Problema número 2. Continuamos con el segundo ejercicio. El enunciado nos pide lo siguiente. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 2 sobre x en el punto de coordenadas 2,1. Para este ejercicio vamos a utilizar nuestra llave maestra, la ecuación del límite cuando la distancia h tiende a 0. Primero identificamos nuestros datos. La coordenada a es igual a 2 y nuestra función f de x es la fracción 2 sobre x. Nuestra fórmula nos dice que la pendiente m es igual al límite cuando h tiende a 0 de la fracción f de 2 más h menos f de 2 y todo eso dividido entre h. Para facilitar las operaciones algebraicas en el numerador, podemos reescribir esta expresión sacando la h del denominador, es decir, la pendiente es igual al límite cuando h tiende a 0 de la fracción 1 sobre h, que multiplica a todo el corchete, f de 2 más h menos f de 2. Ahora sí, sustituyamos nuestra función. F de 2 más h se convierte en la fracción 2 sobre el binomio 2 más h. Y por otro lado, f de 2 es la fracción 2 sobre 2, que es igual a 1. Al meter esto en nuestro corchete, el límite nos queda como 1 sobre h, que multiplica a la resta de la fracción 2 sobre 2 más h menos el número 1. Vamos a operar esa resta con calma. El número 1 entero lo podemos imaginar como la fracción 2 más h dividido entre 2 más h. Al realizar la resta de numeradores obtenemos 2 menos h. Y mantenemos el denominador común, que es 2 más h. Como 2 menos 2 es 0, el numerador se simplifica simplemente a menos h. Entonces, nuestro límite ahora se ve así.
el límite cuando h tiende a 0 de la fracción 1 sobre h que multiplica a la fracción menos h sobre 2 más h. Aquí ocurre la simplificación importante. Tenemos una h dividiendo en la primera fracción y una h multiplicando en el numerador de la segunda fracción. Podemos cancelarla sin problema. Al hacerlo, el límite se reduce a el límite cuando h tiende a 0 de la fracción menos 1 sobre el binomio 2 más h. Ya no hay riesgo de indeterminación, así que ahora sí podemos evaluar sustituyendo la h por 0. En el denominador nos queda 2 más 0, que es igual a 2. Por lo tanto, nuestra pendiente m es igual a menos 1 medio. Pasamos a la segunda parte del problema, hallar la ecuación de la recta tangente usando la forma y igual a m por x más b. Para nuestra pendiente m igual a menos 1 medio y evaluando en nuestro punto 2,1, procedemos a sustituir. La coordenada y vale 1, la pendiente m vale menos 1 medio y la coordenada x vale 2. La ecuación nos queda 1 es igual a menos 1 medio multiplicado por 2 más la letra b. Al multiplicar menos 1 medio por 2, los números 2 se cancelan y obtenemos menos 1. La expresión se convierte en 1 es igual a menos 1 más b. Para despejar b, pasamos ese menos 1 sumando al lado izquierdo. 1 más 1 es 2, por lo que la letra b es igual a 2. Finalmente construimos nuestra recta sustituyendo la pendiente y el valor de b. Nuestra respuesta definitiva es y es igual a menos 1 medio de x más 2. Problema número 2 resuelto de forma impecable. Problema número 3. Llegamos al tercer ejercicio. El enunciado dice: encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a la raíz cuadrada de x en x igual a 1. Como x vale 1, si lo sustituimos en la raíz cuadrada, obtenemos que y también vale 1. Así que nuestro punto de referencia será el punto de coordenadas 1,1. En este caso, la coordenada a es igual a 1, y nuestra función f de x es la raíz cuadrada de x. Ahora, necesitamos la pendiente de la recta tangente en ese punto. La vamos a llamar m. Para calcularla, usaremos el límite cuando h tiende a 0. Al igual que antes, usaremos la estrategia de extraer la h desde el principio. Entonces, la pendiente será igual al límite, cuando h tiende a 0, de la fracción 1 sobre h, que multiplica al corchete de f de 1 más h menos f de 1. Sustituyendo nuestra función, el límite nos queda como 1 sobre h, que multiplica a la resta de la raíz cuadrada de 1 más h menos 1. Y aquí viene un excelente truco algebraico. Para resolver este límite y poder eliminar esa raíz cuadrada, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por la expresión conjugada. Es decir, vamos a multiplicar todo por la fracción. Raíz cuadrada de 1 más h más 1, dividido entre la misma raíz cuadrada de 1 más h más 1. Al realizar la multiplicación de los numeradores, se forma una clásica diferencia de cuadrados. Nos queda el cuadrado de la raíz de 1 más h menos 1 elevado al cuadrado. El cuadrado elimina la raíz, dejándonos libre el binomio 1 más h. Y como 1 al cuadrado sigue siendo 1, restamos ese valor. Al hacerlo, el 1 positivo y el 1 negativo se cancelan. Nuestro numerador se reduce, casi mágicamente, a una simple letra h. Por otro lado, en el denominador nos quedó la h original, multiplicando el paréntesis de la raíz cuadrada de 1 más h más 1. Ahora observa la expresión con calma. Tenemos una letra h multiplicando arriba y una letra h multiplicando abajo. Las cancelamos. Y nuestro límite se simplifica a el límite cuando h tiende a 0 de la fracción 1 dividido entre el binomio raíz cuadrada de 1 más h más 1. La indeterminación ha desaparecido. Ahora sí podemos evaluar el límite sustituyendo la h por 0. En el denominador nos queda la raíz cuadrada de 1 más 0, que es sencillamente 1. Y ese 1, sumado al otro 1, nos da 2. Por lo tanto, concluimos que nuestra pendiente m es igual a 1 medio. Ya hicimos lo más difícil. Ahora hallaremos la ecuación de la recta usando la forma y igual a m por x más b. Como nuestra pendiente es igual a 1 medio y el punto es 1,1, procedemos a sustituir. La coordenada y vale 1, la pendiente vale 1 medio y la coordenada x vale 1. La ecuación nos queda 1 es igual a 1 medio por 1, más la letra b. Al multiplicar 1 medio por 1, nos queda 1 medio. Para despejar la letra b, pasamos ese 1 medio restando al lado izquierdo.
1 entero menos 1 medio nos da como resultado que la letra B es igual a 1 medio. Finalmente, armamos nuestra ecuación sustituyendo ambos valores. La respuesta final es y es igual a 1 medio de x más 1 medio. Y con esta ecuación hemos concluido exitosamente nuestra sección de práctica. Si lograste seguir hasta aquí estos pasos algebraicos, te aseguro que ya tienes dominada la esencia de las derivadas.